Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la difícil coyuntura que está atravesando el mundo. Una coyuntura marcada de un lado por la crisis económica del capitalismo y por otra por la pandemia que se ha desatado. La interacción de estas dos crisis están causando estragos en la economía mundial y debemos analizar a profundidad las consecuencias que van a tener para los trabajadores y para el pueblo en general. Hay que recordar que en el capitalismo las crisis son recurrentes. La última crisis se ha abierto el 2008 y hasta el día de hoy no ha cerrado. Todo lo contrario, la pandemia ha hecho que esta crisis se profundice. Las crisis económicas tienen nefastas consecuencias para todo el mundo, pero sobre todo para las masas empobrecidas del planeta y los trabajadores. La burguesía, para salvar sus ganancias, descarga la crisis económica en las espaldas de las grandes mayorías. Realiza cortes cada vez más profundos en las conquistas de los trabajadores, lo que se traduce en despidos, en ataque a la seguridad social, en reducción o congelamiento de salarios. Por su parte, los gobiernos sirvientes de la burguesía realizan medidas antipopulares, descargando también la crisis económica en las espaldas del pueblo. Esto se traduce, por ejemplo, en los gasolinazos, en el incremento de los impuestos, en el recorte al presupuesto para salud y para educación. Así también hay una lucha encarnizada entre las distintas fracciones de la burguesía y el imperialismo a nivel mundial. Estas buscan eliminar a sus competencias para poder fortalecer sus monopolios y así superar la crisis económica de un determinado país o de una determinada rama de la economía. Esta lucha se presenta ante nuestros ojos como las famosas guerras comerciales. La más resaltante de los últimos tiempos ha sido la guerra económica entre China y los Estados Unidos. Estas guerras económicas generalmente avanzan hasta terminar en enfrentamientos bélicos. En el pasado hemos tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ahora en el horizonte otra vez se asoma la probabilidad de una guerra para poder descargar la crisis y así destruir la mayor cantidad de fuerzas productivas. Aquí hay que resaltar que ni las guerras, ni los despidos masivos, ni la destrucción de las fuerzas productivas pueden realmente superar la crisis del capitalismo. Es un sistema que está totalmente agotado y que está hundiendo a la humanidad en la barbarie. Esto lo podemos evidenciar claramente con este nuevo fenómeno que se ha presentado ahora, que es la pandemia mundial. La pandemia ha desnudado al capitalismo como lo que es, un sistema totalmente inhumano, un sistema que busca salvar los privilegios de una minoría y condenar a las grandes mayorías al hambre y al sufrimiento. El capitalismo se ha visto impotente para enfrentarse al coronavirus, porque no es capaz de dar pan y salud a las grandes mayorías. Es un sistema que ha destruido la salud pública, ha destruido la seguridad social de la clase obrera y ha condenado a la mayoría de la humanidad a vivir en la pobreza, sin trabajo, con desempleo, con bajos salarios. Y la pobreza indudablemente es algo que ha potenciado la expansión de la pandemia en todo el planeta. La única respuesta que han encontrado los gobiernos a nivel mundial es la cuarentena, una medida que genera, sin embargo, muchas contradicciones. Por un lado, tenemos la necesidad de evitar que el virus continúe avanzando. Para esto, la gente tiene que estar aislada socialmente. Pero por el otro, hay la necesidad en esa misma gente de salir a trabajar para generar los recursos necesarios para sobrevivir y alimentar a sus familias. Esta contradicción está haciendo que la cuarentena vaya a ser insostenible a la larga, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro, donde la mayor cantidad de la población vive sin un trabajo seguro, vive al día por cuenta propia. Las clases empobrecidas se encuentran ante la disyuntiva de o morirse de hambre o morirse por el virus. Esto genera una fuerte tendencia a romper la cuarentena, pues la gente tiene que salir a la calle a generar recursos económicos para sobrevivir. El gobierno solo atina a dar una respuesta, la represión, una represión brutal y estúpida, que se apoya además en ciertos sectores de la clase media acomodada que ante el terror de la epidemia justifican y apoyan estas medidas. No hay que olvidar que en el futuro la crisis económica va a generar fuertes conflictos sociales y el gobierno ya está mostrando cuál es la cara que va a poner frente a cualquier movilización que tenga delante. Y eso es sacar a los militares a la calle. Ese es un peligro ya latente en nuestra actualidad y que se va a proyectar con mayor profundidad en el futuro. Estamos en un escenario muy complicado
como vemos, la crisis económica se va a ir profundizando día que pase, y esto va a generar mucho mayor tensión entre las clases sociales, y aquí se va a plantear claramente esta pregunta: ¿quién va a pagar la crisis? Y hay dos respuestas posibles en este escenario. Una respuesta, la respuesta de los grandes empresarios, de la burguesía y de sus gobiernos sirvientes, y la respuesta de la clase obrera y las mayorías empobrecidas. ¿Qué plantea la burguesía? La burguesía no solo tiene un plan, sino que ya lo está ejecutando, y en complicidad con su gobierno que ha autorizado, por ejemplo, que se meta mano a nuestros aportes para la jubilación de las AFPs y se inyecte dinero en la banca privada. No satisfechos con esto, los empresarios ahora están pidiendo el congelamiento de salarios, la autorización para hacer despidos, no pagar a las AFPs ni a la Caja Nacional de Salud nuestros aportes. Empresarios que, como vemos, están pretendiendo descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. El gobierno actual, al igual que el gobierno del MAS en el pasado, se muestra totalmente incapaz de dar respuestas a las necesidades apremiantes de las grandes mayorías empobrecidas de este país. Y esto se debe a que no es más que la continuación de las políticas derechistas que ya estaba ejecutando el movimiento al socialismo. Así como en su momento Evo Morales dio continuidad a las políticas neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada, el actual gobierno está dando continuidad a las medidas antipopulares y antiobreras que el movimiento al socialismo ya venía ejecutando. Lo peor de todo esto es que la burguesía y el gobierno quieren encubrir todo esto que están haciendo bajo la consigna de unidad de todas las clases sociales. Nos piden sacrificio a todos, cuando detrás de todo esto vemos claramente que los únicos que se sacrifican son los trabajadores y el pueblo para salvar las ganancias y los privilegios de unos pocos. Como vemos, la única respuesta bajo el capitalismo es sálvese quien pueda, y en este sistema los que pueden salvarse son los que más tienen. La otra respuesta es la respuesta que da la clase obrera, una respuesta que consiste en enfrentar la crisis de forma colectiva, bajo una economía planificada y con una organización centralizada de toda la sociedad. Para esto es necesario estatizar todos los medios de producción, las fábricas, las industrias, la economía, el comercio exterior y la banca, para que las grandes mayorías no sean las que paguen la crisis, sino que se pueda enfrentar esta de la mejor manera bajo todos los avances técnicos y científicos que pueden garantizar no solo superar este virus, sino otros que se vengan en el futuro. Que los avances de la ciencia puedan beneficiar a toda la humanidad. Para avanzar en este sentido debemos comenzar por estatizar toda la medicina privada. Todas las clínicas, hospitales, servicios médicos privados deben pasar a manos del Estado para dar salud a todos los bolivianos. Segundo, se debe mejorar la economía del país nacionalizando todas nuestras industrias y empresas que están ahora en manos privadas para asegurar pan para todas las familias bolivianas. Debemos oponernos rotundamente a cualquier tipo de flexibilización laboral. No se pueden permitir despidos, congelamiento de salarios, reducción de los mismos, que metan mano a nuestros aportes para la jubilación o que quieran destruir la seguridad social. Para esto debemos recuperar la independencia política y sindical de la Central Obrera Boliviana para que sea, como en el pasado, una herramienta al servicio de los trabajadores para defender sus conquistas, pero sobre todo para buscar un mejor desarrollo para nuestro país. Para retornar a las actividades laborales y educativas, debemos exigir que el gobierno dé todas las garantías necesarias para asegurar la salud de los trabajadores, los estudiantes, padres de familia y maestros. Lo contrario significaría realmente un crimen. En conclusión, la crisis económica, que no ha sido generada por la pandemia, sino que ha nacido de las mismas entrañas del capitalismo por la angurria de ganancias de los grandes empresarios, debe ser pagada por los ricos y no por las grandes mayorías de este país y del mundo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.